El título de esta conferencia es que todos puedan ser uno. Y ya hemos tratado en las últimas conferencias de los aspectos políticos y esta noche queremos empezar a hablar sobre los aspectos religiosos. La próxima vez vamos a ocuparnos de una conferencia llamada El Fuego Extraño. No falte, eso será emocionante. Las reuniones del Concilio Vaticano II. Aquí el Papa está siendo cargado al lugar de la reunión y en aquella reunión fue decidido que las iglesias protestantes podían permanecer en sus propias confesiones y obtener la salvación, pero con la condición que acepten y reconozcan la supremacía del obispo de Roma. Ahora, después del Vaticano II, fue Karl Rahner, el jesuita. Es extraño cómo los encontramos a menudo. Y yo sé que estoy repitiendo esto con frecuencia, pero es un hecho. Él fue a quien comisionaron para llevar este mensaje al mundo. Es decir, que cada uno podría permanecer en su confesión con tal que reconozcan la supremacía del obispo de Roma. Ya hemos tratado sobre esto, pero voy a entrar un poco más en detalle ahora. Paul Knitter, quien tenía una posición en la Universidad de Xavier en Cincinnati, donde él es profesor de teología, y él estudió debajo de Karl Rahner, y él escribió este libro escribió Ningún Otro Nombre. Y en este libro, Ningún Otro Nombre, él escribe ciertas cosas interesantes. Aquí es un comentario al respecto. Es interesante ver que tienen en el libro este símbolo del pequeño hombre humanista que representa el humanismo. Él escribe, el autor, hace frente al enigma de lo que el comprometido creyente cristiano hace teológicamente frente a la evidencia cada vez mayor encontrada por especialistas y por experiencias personales de que hay otras maneras religiosas, aparte de la manera cristiana, de conducir una vida humana, plena y auténtica. ¿Usted está comenzando a ver algo? ¿Puede una persona ser salva? Definición. Es decir, vivir una vida verdaderamente humana por otro nombre que no sea el de Jesucristo. Un momento. Déjeme repetir eso. Ser salvo significa vivir una vida verdaderamente humana. ¿Es esa una teología correcta? Ese es un profesor de teología y este libro se prescribe virtualmente en todos los seminarios de la teología en el mundo entero. La respuesta de Knitter es que uno puede ser salvo por otro nombre, y entonces él procede a mostrar cómo esta afirmación se puede comprobar teológicamente con pleno apoyo cristiano. Esta es teología creativa de primera clase. Esta es la única frase con la cual estoy de acuerdo. Esta es teología creativa, pero definitivamente no es teología bíblica. Bien, en el segundo concilio ecuménico, si la Biblia no va a ser la norma, tendremos que sustituirla por algo más. Y esto fue decidido en el documento, en la página 515, de los documentos ecuménicos que fueron escritos con el Concilio del Vaticano II. La unidad de todos los cristianos se puede finalmente restaurar y salir adelante porque todas las gentes son llamadas para ser un pueblo unido nuevo, confesando a un Jesús Salvador y Señor, profesando una fe y celebrando un ministerio de la Eucaristía. Hay varios problemas aquí con este texto, en particular con respecto al ministerio de la Eucaristía. Todos los cristianos deben de ser de una sola mente ecuménica, documentos del Vaticano II, página 515. El Catecismo Católico nos dirá que el Vaticano II no cambió las doctrinas. Los cambios fueron solo en apariencia. Este es el actual catecismo de la Iglesia Católica, artículo 810. La única Iglesia de Cristo que nuestro Salvador, después de su resurrección, le confió al cuidado pastoral de Pedro, comisionándolo a él y a los otros apóstoles de ampliarla y gobernarla. Esta Iglesia constituida y organizada como sociedad en el mundo actual subsiste en la Iglesia Católica. El decreto ecuménico del Concilio del Vaticano II explica por qué es a través de la Iglesia Católica de Cristo solamente, la cual es la ayuda universal para la salvación, que la plenitud de los medios de la salvación pueden ser obtenidos. No ha habido cambio en la doctrina. Solo los protestantes creen que ha habido un cambio de la doctrina. Las heridas hacia la unidad, artículo 817. Donde hay pecados, también hay divisiones, cismas, herejías. Así que si hubo una división, entonces eso fue pecado. Entonces, ¿quién es el pecador? El que se separó. Hacia la unidad.
Cristo concedió la unidad en su iglesia desde el principio. Y esto es algo que la iglesia nunca puede perder. Artículo 820. No ha cambiado. Todavía gobierna. Él controla la iglesia a través de su pontífice supremo. Y los obispos, todos tendrán que reconocer esto. Esta es la razón por la cual el sacerdote J. Cornell dice: el objeto final del ecumenismo, así como los católicos lo conciben, es unidad en la fe, la adoración y el reconocimiento de la autoridad espiritual suprema del obispo de Roma. Esta es la conclusión. La alianza de la iglesia con religiones no cristianas, todas las naciones forman una sola comunidad. Ellos quieren las mismas relaciones con los musulmanes y con todas las demás religiones. Asegurémonos de que esto es verdad. Este era el catecismo, no puede estar equivocado. Leemos de la fuente titulada Respuestas a preguntas adicionales de Bonaventure Hinwood, o FM, el Vaticano II, enseña en varios lugares que la Iglesia Católica, y solamente ella, es la iglesia fundada por Jesucristo. No ha habido cambio en la documentación del Vaticano II. Entonces, el 5 de septiembre de 2000, el Vaticano dejó esto bien claro. Las iglesias examinaron las declaraciones del Vaticano en un documento de 36 páginas, diciendo en las declaraciones que otras comunidades de los cristianos, tales como los anglicanos y otros protestantes, no son iglesias en el sentido propiamente dicho. El canon David Oliver, ministro de St. Thomas, iglesias anglicanas, respondió diciendo: oh, bueno, está bien. Las otras iglesias no son hermanas nuestras, insiste el Vaticano. Y recuerde que Ratzinger debe quedar siempre en claro que la única iglesia universal y santa, católica y apostólica no es la hermana, pero es la madre de todas las iglesias. Esta es la declaración más reciente, la declaración definitiva de las fuentes más altas del Vaticano. El Vaticano II no cambió nada. Estos son algunos de los comentarios de las otras iglesias, las iglesias que han quedado asombradas por el ataque del Papa. Las iglesias protestantes expresan su decepción, etcétera, etcétera, pero nada cambió. Ellas aún se mantuvieron en el movimiento ecuménico. El periódico Washington Post dice: una nueva sentencia del Vaticano publicada hoy declara que los individuos pueden lograr la salvación completa del pecado terrenal solamente por medio de la gracia espiritual de la Iglesia Católica. Ahí está. Y que otras profesiones de fe, incluyendo las cristianas protestantes, tienen defectos que colocan a sus seguidores que buscan la salvación en una situación de grave deficiencia. Y esto incluye a los musulmanes, hindúes, judíos, y cada uno, ellos tienen que aceptar el catolicismo como su líder. Esto es lo que enseña el Vaticano. Ahora, ¿cómo usted puede hacer esto si la Biblia tan claramente condena al catolicismo? Bien, el Vaticano II, y el domingo, otra vez leamos los documentos del Vaticano II. Todo esfuerzo que busca hacer del domingo, el día genuino de alegría y de descanso y ausencia de trabajo, se debe de animar. Debemos de celebrar el misterio pascual, debe de ser el día de la celebración primordial. Debe haber libertad para no trabajar. No tendría precedencia sobre el domingo, todas las celebraciones son importantes. Entonces dice que la manifestación suprema de esto es la asamblea del domingo. Así otra vez, el Vaticano II reiteró que el domingo es el día que debía ser guardado. Y lo llaman el Día del Señor. Y en el Catecismo, en el artículo 2174, admiten que todos nosotros nos reunimos en el Día del Sol, porque es el primer día de la semana después del sábado judío. Pero no existe tal cosa como un sábado judío. El sábado fue instituido en el Edén mucho antes de que existiera un judío. Ahora, el domingo, en la Pascua de Cristo, día que satisface la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Y esta creencia origina de la tradición. Todo esto se encuentra en su catecismo y yo no voy a entrar en los detalles. Ahora, si usted no va a poner a la Biblia como el centro, entonces será mejor que usted les dé algo más a la gente. Celebraciones musicales, eso está en la página 83, documentos del Vaticano, para que los fieles puedan participar de manera más activa y con más voluntad. Está bien que el formato de la celebración y el grado de participación sea más variado, lo más variado posible. La liturgia. Ahora, la liturgia es todo lo que sucede en la iglesia excepto el sermón. La liturgia aumenta maravillosamente el poder de la iglesia de predicar a Cristo. Ahora, pongamos más énfasis en la liturgia y menos énfasis ¿en qué? En la predicación. E incluso ellos lo llaman en algunos documentos la liturgia santa. Un emblema que se levanta entre las naciones para reunir a los hijos que están perdidos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y por supuesto, este tiene que ser el Papa.
¿Cómo vamos a hacer esto? Esto es de la documentación del Vaticano II. El documento del Vaticano II, segundo, dice: en todas las devociones populares los salmos eran especialmente útiles, y también las obras de música sagrada obtenidas tanto de la vieja como de la más reciente herencia de la música sagrada, canciones religiosas populares, órgano y otros instrumentos característicos de un grupo de personas en particular. La participación en la celebración debe de ser interna, pero debe ser también externa. La participación externa con gestos y movimientos corporales, por aclamaciones, con respuestas y canto. En otras palabras, el Vaticano II dice: avivemos el servicio y empecemos a movernos y tengamos algunos movimientos corporales, agitemos los brazos. Usted sabe, bueno, entonces después no será tan importante si usted tiene su Biblia. Y en verdad es difícil sujetar a su Biblia si sus brazos se están agitando por todas partes como giran las ruedas de una carroza. ¿Cómo deben de ser las canciones? Veamos otra vez en el Catecismo, artículo 1157, la canción y la música cumplen su función como señales en una manera aún más importante. Está bien, no hay nada malo con el canto debe de ser hermoso y para la gloria de Dios. Pero ellos dicen que la música debe ser emocional. Otra cita del Catecismo del Vaticano dice: como lloré, movida profundamente por sus himnos, las canciones y las voces que resonaban a través de su iglesia, ¡qué emoción experimenté! Esos sonidos fluyeron de mis oídos y, distilando la verdad en mi corazón, un sentimiento de devoción surgió dentro de mí y lágrimas corrieron por mi rostro, lágrimas que me sentaron bien. Así que más lágrimas posibles y más emociones es lo mejor. Desconecte su mente y conecta algo diferente. Y así que el papado empezó a usar grupos de música rock, y el Papa empezó a cantar la música de ABBA, y todo este tipo de cosas empezaron a entrar en las iglesias, que antes eran desconocidas. Esta es una pequeña banda de rock personal del Papa, que va a veces con él cuando él viaja. En estos días han avanzado hacia los grupos con rock más metal, y todos los de este tipo. Y por el 1967, el cuerpo docente y los estudiantes de la Universidad Católica de Duquesne empezaron a ser carismáticos. Para el 1968, el Consejo Mundial de Iglesias tenía a católicos como observadores. Para el 1975, ellos eran observadores en Nairobi. En 1975, en una reunión masiva, tuvo lugar en Roma, y el Papa Pablo VI empezó a hablar en lenguas. Aquí lo tienen en la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, 6 de junio de 1975. Obispos, arzobispos y cardenales lucharon por mantener sus sombreros en sus cabezas mientras cantaban y cantaban en éxtasis, abrazándose unos a otros y levantando sus brazos hacia el cielo, y el discurso de Papa Pablo VI estaba salpicado con puntos extáticos. Así que él empezó a hablar en lenguas, un gran ejemplo para la iglesia. La Iglesia Luterana, por el 1974, con el diálogo entre la Iglesia Americana Luterana y la Iglesia Católica Romana, publicó bajo el título La primacía papal y la Iglesia Universal, y dijeron que estaban empezando a jugar con la idea de que Roma sería otra vez la cabeza de las iglesias. Los presbiterianos, los congregacionalistas, los metodistas siguieron este ejemplo. Colin Buchanan escribe: el surgimiento de la Iglesia de Roma como partícipe en las discusiones ecuménicas y con el impacto del movimiento carismático, todo esto ha cambiado totalmente las relaciones ecuménicas. Así que este nuevo espíritu hace el diálogo más y más posible entre las facciones variadas y opuestas. Por el 1975 había un catecismo común, donde las directivas morales y el decálogo eran cuestionados, donde alegan que muchos